Soy Pablo Veloso, les decía, esto es La Espada de Damocles y vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con el mundo de los hindúes. Sabemos que la sabiduría universal lleva ese nombre justamente porque se encuentra en todas partes. Uno escarba en China, uno escarba en la India, uno escarba en América, uno escarba en Europa y en África, y detrás de todas las apariencias encuentra un fondo común. Esa gnosis, ese conocimiento profundo que hay escondido a veces detrás de las apariencias, detrás de los ritos, detrás de los dogmas, detrás de las costumbres, suele ser lo que los hindúes llaman el Sanatana Dharma. Ese Sanatana Dharma significa el Sanatana eterno y Dharma. Podríamos traducir esta palabra no como ley ni como verdad, sino que el Dharma es la manera de ser de las cosas, ¿no? Es decir, un manzano, su Dharma es dar manzanas. El Dharma de un ser humano es realizarse personalmente. El Dharma de una madre es criar a su hijo. El Dharma de un guerrero es luchar en batalla. Entonces, el Dharma de la vida entera, de la existencia, es como decir el Tao. Entonces el Sanatana Dharma es algunos traducen la religión eterna. Es aquello que vamos a encontrar vayamos donde vayamos. Siempre va a haber esta visión profunda de las cosas, este Dharma que podemos recuperar. Y uno de los lugares donde está presente el Dharma siempre es en el mito, ¿no? Como decían los griegos antiguamente, en el mitos. Y hoy nos sentimos muy orgullosos de haber pasado del mitos al logos, es decir, de haber dejado atrás el mundo de las historias que contaban los ancestros bajo la luz de la luna, reunidos alrededor de una fogata, y empezar a pensar. Y nos parece entonces que un Sócrates, un Platón, un Aristóteles son justamente el epítome del sabio que ha madurado, ¿no? Y que es el signo de nuestra época, que ha dejado atrás esta tontería de pensar en cuentos chinos. Sin embargo, podemos entender este paso del mitos al logos como un paso intermedio. En realidad, haber dejado atrás el mitos infantil en tal caso, ha sido una gran cosa, porque la razón, la ratio, ha comenzado a desglosar todo lo que existe, pero tiene sus limitaciones. Y cuando desglosamos todo lo que existe, nos damos cuenta que todo queda en compartimientos. Y resulta demasiado estanco, resulta demasiado separada una cosa de la otra, luego no vemos las conexiones entre las cosas y toda la vida se nos empieza a antojar demasiado predecible, demasiado antagónica, se pierde la idea de los binomios, de los pares de opuestos que se complementan y nos parece que tiene que ganar un equipo de fútbol o el otro, o un partido político o el otro, y que cada uno no tiene nada del otro, cuando en realidad todo está conectado. Entonces ahí es donde el mitos puede volver ya con otra madurez, no con la idea con la que siempre se mira los mitos como que son propios de gente que todavía no maduró y que está creyendo todavía que no sé, que las tormentas ocurren porque Varuna decide llover, o porque Indra está con sus maruts ahí por el cielo y los maruts son unos guerreros que van golpeando sus escudos con sus espadas. Entonces se escucha lo que se llama trueno, ¿no? Lo que se conoce como trueno, y el rayo de Indra peleando contra Vritra, el gran demonio serpentino, no es nada menos que el rayo que uno ve en una noche tormentosa. Bueno, todo esto que es catalogado como mera estupidez por parte de mucha gente cuando mira a gente que a veces está más vinculada a pueblos ancestrales que todavía manejan estos mitos, y son vistos entonces estos cultores del mitos como simples personas infantiles que no han entrado en la crema innata de la razón. Bueno, lo que digo es que se puede entrar de nuevo en el mitos desde el paso por la razón, por la ratio. Es como Ken Wilber cuando habla del pre
y el trans, ¿no? Podríamos decir que hay un mitos prepersonal y un mitos postpersonal o transpersonal. Es decir, podemos retomar estos mitos con una visión nueva. El mito que vamos a recorrer tiene que ver con Hiranyakashipu, que es un personaje que es un desbordar de egocentrismo y de narcisismo, y bueno, representa mucho a nuestra sociedad actual. De hecho, su propio nombre significa cama de oro o cuna de oro, ¿no? Representa esa comodidad que todos nosotros buscamos y queremos un mundo perfecto donde todo sea una gratificación personal, es decir, una ausencia total de sacrificio, de entrega al otro, de dar una mano, de ayudar, de perder, ¿no? Entonces vamos a echar mano del Vishnu Purana. Purana significa antiguo, y en la India hay 18 Puranas importantes, de los cuales el Vishnu Purana, es considerado el más antiguo de todos. Algunos lo datan en el primer siglo antes de Cristo, otros ya lo ponen después de Cristo. Sin embargo, la idea de que proviene del siglo I antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, tiene sentido por el hecho de que en este Purana se profetiza que va a haber ciertos reyes con nombre y apellido, digamos, que justamente existieron en ese primer siglo. O sea que si se profetiza esto, se entiende que tuvo que venir antes o por lo menos un poquito después, como para hacer parecer que realmente acertó con la profecía, ¿no? Cosa que es muy común en los libros sagrados y en las dataciones de estos libros sagrados. Pero bueno, bien podría ser, no sé, desde el 300 después de Cristo y alguno hizo que profetizaba cosas que supo que habían pasado. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos importa es el contenido. Este Vishnu Purana, como decía, de todos los Puranas hindúes, que son de donde vienen las historias. Porque uno se pregunta, por ejemplo, todo este tema de Ganesha, Shiva, Vishnu, Krishna y todos los dioses hindúes que son tan variopintos y todo eso, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen esas historias? ¿En qué libro están? Bueno, la respuesta es en los Puranas. Estas historias provienen de los Puranas. Luego los toman un poquito a veces los Tantras y desarrollan estas historias también, pero básicamente viene de los Puranas y de los Itihasas. Los Puranas son estos 18 principales, llamados Vishnu Purana, Matsya Purana, Linga Purana, Shiva Purana, Devi Purana, Bhagavata Purana. Es decir, hay un Purana normalmente para cada dios o grupo de dioses. Entonces, los que son, no sé, shivaitas en la India, les gustará más el Shiva Purana o el Linga Purana. Luego, los que les gusta Vishnu, les gustará más, o Krishna, les gustará el Vishnu Purana, el Bhagavata Purana y así. Entonces, también en los Itihasas, como el Mahabharata, que en algún momento hablaremos, y el Ramayana, que son dos historias épicas, grandiosas y antiguas, que alguien decía que quien lea estas dos historias es como si hubiera vivido 10 años en la India, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema de los Puranas, y en este caso del Vishnu Purana específicamente, que es un diálogo entre el sabio Parasara y su discípulo Maitreya. Es una conversación donde Maitreya le va preguntando cosas y Parasara se las va respondiendo. ¿De qué hablan? Bueno, se entiende que todo Purana, para que sea un Purana hecho y derecho, tiene que tratar algunos temas clásicos, que son, por ejemplo, la vida de los avatares hindúes, ¿no? Por ejemplo, Krishna, Rama, Varaha, Matsya, Nrisingha, Kalki, distintos avatares, encarnaciones divinas. Luego tiene que hablar también de la genealogía de los reyes santos, de las luchas entre dioses y demonios, entre devas y asuras, y también reglas de conducta y prescripciones para la humanidad en general. Así que de estos temas es que habla este Purana.
Y en este caso vamos a ir al capítulo 4 del libro 3 del Purana, donde de una manera resumida, porque este no es el Purana extenso, porque si no tardaríamos mucho, vamos a ver esta historia de Hiranyakashipu que nos va a contar mucho de cómo funcionamos, nos va a ayudar a conocernos. Dice Maitreya, que es el que pregunta, dice, creo que Daksha nació del pulgar derecho de Brahma. Acuérdense que Brahma es el creador, es como el demiurgo de los gnósticos. Brahma es como una especie de dios secundario, ¿no? El dios total, inmenso, es Vishnu. Y ese Vishnu hace uso de Brahma en cada Brahmanda, en cada universo, pone un Brahma que es como una especie de abuelo, ¿no? O bisabuelo de todo ese universo, y lo hace crear todo lo que existe. Y a su vez crear los textos sagrados y todos le rinden obediencia y pleitesía a este Brahma, aunque saben que hay un Dios detrás, ¿no? Muy parecido a esta idea de los gnósticos de que hay un demiurgo que a veces se identifican con Yahweh, ¿no? El Jehová, que Dios de los ejércitos, que tiene esos, a veces esas conductas un poco crueles, un poco duras, sabiendo que hay un Dios de amor trascendente, el Abba, el Padre detrás. Entonces, dice Maitreya, creo que Daksha es como una especie de patriarca, que en algún momento hablaremos de él también, que Brahma, como es el creador, este demiurgo, lo que hace es a su vez crear gente que crean progenie. Es decir, estos patriarcas no solamente tienen descendencia humana, sino que tienen descendencia en forma de plantas, montañas, todo lo que a usted se le ocurra, ¿no? Animado o inanimado. Uno de estos grandes patriarcas es Daksha, que tiene un papel protagónico en la historia de Shiva y de Gauri, o Sati, que ya hemos hablado en algún programa. Entonces dice, dime, gran Muni, Muni significa sabio, ¿cómo fue regenerado como hijo de los prachetasas? También se eleva en mi espíritu una gran perplejidad al no poder comprender que aquel que, como hijo de Marisha, era nieto de Soma, podía también ser su yerno. Le hace varias preguntas. Nos está adentrando en el tema que va a contar ahora en unos momentos, la historia de Hiranyakashipu. Y claro, le pregunta cómo puede ser que este, que era hijo de Marisha, de un tal Marisha, y era nieto de Soma, también pueda ser su yerno. Es decir, no le daban los números, no le daban los tiempos. Entonces Parasara le responde, el nacimiento y la muerte son constantes en todas las criaturas. Ya está planteando el tema de la impermanencia, como que todo está cambiando, que nada permanece mucho tiempo igual. No solamente criaturas vivas, todo, se refiere a que todo está en movimiento. Ahí nos está hablando ya de que no hay una identidad fija, que nada es lo que es, sino lo que está siendo. Es decir, usted no es usted, no es un usted fijo, es un usted que está modificándose y que mañana vaya a saber lo que es. Entonces dice, los rishis, que son los videntes, los que ven la verdad, por así decir, y la traducen en los Vedas, en todo el cuerpo escritural hindú, los rishis y los sabios instruidos en las verdades divinas no experimentan esa perplejidad que tú sientes. Está queriendo decir, tu manera de percibir las cosas es válida, pero no es la misma de una persona que realmente comprende de qué va la vida. Quien comprende de qué va la vida lo ve de esta otra forma. Dice, Daksha y los demás eminentes munis, sabios, están presentes en toda edad y en el intervalo de la destrucción cesan de ser. Recuerda que los hindúes plantean una idea cíclica. Las cosas no son lineales como las entendemos nosotros desde nuestro mundo judeo-cristiano helénico, ¿no? No, para ellos todos son ciclos temporales. Los griegos tenían esto también, pero el mundo judío es un mundo lineal. Quizá porque la muerte en un desierto es una muerte y no hay más nada. Mientras que en un mundo donde hace calor, más mediterráneo, y en la India ni le cuento, cuando algo muere, enseguida empiezan a aparecer toda clase de seres, desde los gusanos que aparecen hasta los hongos
que crecen sobre ese vegetal que murió, sobre esa persona, sobre ese árbol que se está pudriendo por el calor, por las lluvias, mientras que en un desierto, a veces, como pasa en Egipto, cuando algo se seca, se muere, queda tan seco todo que ni se pudre. Y por eso muchas momificaciones han perdurado siglos, porque el clima es propicio para ello. Entonces, para un clima desértico, lo que finaliza, finaliza. Esa es la idea judeocristiana, y por eso nos parece que el Apocalipsis es el final. Mientras que en realidad la idea un tanto helénica, pero a su vez también esta idea que también viene de los egipcios, porque los egipcios tenían el Nilo. Aunque su clima era desértico, el Nilo provocaba con su exuberancia al regar todos esas tierras y generar un tipo de limo especial, bueno, generaba una regeneración. Esta era la idea de la muerte y la resurrección, la muerte y el volver a la vida, entrar en el otro mundo, esa continuación era más factible para los egipcios. Y esto, como los griegos eran unos grandes admiradores de los egipcios, todo su formato de cultos mistéricos griegos, Eleusis, por ejemplo, los cultos dionisíacos, todos se tiñeron de esta idea de ciclo. Entonces, le está diciendo Daksha y los demás eminentes munis están presentes en toda edad y en el intervalo de la destrucción cesan de ser. Le está diciendo, las cosas no terminan, no tienen un final, no hay nada que finalice, todo en algún momento se vuelve a dar. Es decir, desaparecen, le está diciendo. Cuando ocurre, dice, el intervalo de la destrucción. Cuando ocurre la noche de Brahma, este Dios creador, tiene su día y su noche, como nosotros. Solo que duran, pero miles y miles y billones de años, ¿no? Entonces, cuando viene la noche de Brahma, Brahma duerme. Cuando Brahma duerme, casi todo el huevo de Brahma se destruye, se inunda, se llena de agua. Entonces, todos los seres mueren, salvo Brahma y 3 o 4 más. Y cuando Brahma despierta, todo esto vuelve a recrearse. Hasta que ocurre una gran disolución, que es cuando muere Brahma y todo el universo que él presidía se destruye, para volverse a crear más adelante. Entonces, en cada universo de los que hay, que son como, imagínense uvas, por ejemplo, un racimo de uvas, ¿no? En cada uva, en cada universo, hay un Brahma, hay un Daksha, hay un Ganesha, todos los que están en un universo están en todos, solo que con diferentes caras, con diferentes detalles, un poco como plantea la física cuántica con los universos paralelos. Entonces le está diciendo, acá nada termina. ¿A vos te parece que es raro que este pueda ser el yerno? Es como si a mí me dijera alguien, ¿cómo podés vos ser el padre de y al mismo tiempo el hijo de esa misma persona? Y porque si yo lo miro en cuestiones temporales, y sí tengo cierta edad y yo no puedo ser el hijo de. Sin embargo, yo estoy en todo tiempo. Entonces, eso mismo le plantea Arjuna a Krishna en el Bhagavad Gita. Cuando Krishna dice que él le enseñó este yoga que le está enseñando a Arjuna a Vivaswan, el dios del sol. Entonces, Arjuna le pregunta, pero ¿cómo vos, que tenés un poquito más de edad que yo nada más, podés haber conocido a Vivaswan, que vivió hace, no sé, miles de años? Entonces ahí Krishna le cuenta, no, es que tú y yo somos eternos, nunca dejamos de existir, solo que tú estás creído que eres solamente ese cuerpo, mientras que yo, mi concepto de mí es un concepto que trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, yo soy toda la vida que existe. Por lo tanto, soy también el que vivió hace 2000 años atrás, por ejemplo. Y soy el Pablo que caminó por África, y soy el Pablo que fue un esquimal también en el Polo Norte, y soy el Pablo que todo eso soy. Entonces, el sabio, dice Parasara, no tiene ninguna duda respecto a esto. O sea, sabia es aquella persona que tiene este concepto de vida, el concepto de soy todo lo que existe.
ergo, es decir, por lo tanto, nada puede destruirme. El sabio es el que carece de miedo. Carece de miedo porque sabe que es eterno. Sabe que Él es las montañas, Él es las flores, Él es su Hijo como también su Padre y como también Él mismo. Es decir, cuando una persona tiene esa noción de sí misma, ya no tiene miedo. Ya sabe que es todo lo que existe y todo lo que existe no puede ser destruido. Uno puede entender que destruye, no sé, una flor, o no sé, o matar un animal o una persona, pero no puede destruir toda la vida. Es imposible, ya que toda la vida no es algo que empiece por alguna parte, es algo que es la suma de todo lo que existe. Entonces, el sabio no tiene ninguna duda respecto a esto. Dice, entre ellos no había en otro tiempo ni más viejos ni más jóvenes. Las rigurosas penitencias y el poder adquirido eran las únicas causas que establecían una diferencia de grado entre aquellos seres más que humanos. Está contando que había un tiempo, la Edad de Oro, que recuerda que la Edad de Oro no es necesariamente una época de cierto año, cierto siglo. La Edad de Oro es una condición del ser. Cuando usted vive en la Edad de Oro, no existen jóvenes ni viejos, no existen plantas ni animales, no existen minerales ni aves, o insectos, existe solamente el ser, expresándose en 1000 formas. Esto no quiere decir que usted en esa época o cuando está en esta condición no preserve su cuerpo, es decir, va a cruzar una calle y no tenga el cuidado de que no lo atropellen. Lo tiene, pero a su vez tiene la conciencia muy clara de que usted es todo lo que existe. Y cuando se da una edad de oro exteriormente, es decir, cuando hay mucha gente que tiene y comparte esta misma postura de vida, bueno, se da un equilibrio espléndido, un equilibrio genial, porque no hay esta opresión mutua, estas ganas de aplastar al otro, de cortarle la cabeza para ser más alto, ¿no? Porque veo que hay gente que es más alta que las demás simplemente porque crece, y otras personas que son más altas que las demás cortando la cabeza ajena. Es decir, prefieren cortar cabezas para sentirse más altos. Esa es otra manera y muy común, por desgracia. Entonces, está hablando de una edad de oro, una condición que uno puede tener, donde uno ve a todo lo que existe como uno mismo. Porque uno cambió el punto de identificación. Ya no se identifica con yo, Pablo Veloso. Ahora no es que no está más Pablo Veloso, sigue estando. Pero ahora soy Pablo Veloso y todo lo demás. Y todo lo demás. Y cuanto más ensancho mis fronteras, menos miedo tengo. Más a gusto me siento. Porque ya no hay tanto un otro que me pueda venir a amenazar, a atemorizar o a lastimar. Ahora soy todo lo que existe. Entonces Maitreya dice, relátame extensamente, venerable Brahman, el nacimiento de los dioses, de los gigantes, de los gandharvas, de las serpientes y de los espíritus. O sea, de todo. Porque cuando Brahma crea, Brahma es como si fuera el ego, ¿no? Dentro nuestro. Es el creador de todo, así se lo llama en la India el Ahankar, ¿no? El creador, Kara, el hacedor del Aham, del yo. Entonces, nuestro ego es un pequeño creador de nuestro mundo interno. Crea pensamientos, aglutina ideas para que empiecen a cobrar asiduidad, y cuando uno, acuérdese, se vuelve frecuente de ciertos pensamientos, se convierten en hábitos que luego nos definen, sean hábitos positivos o negativos. Entonces el ego es un gran creador de nuestra identidad. Entonces se está preguntando cómo ese ego crea, le está diciendo cómo crea un ser humano todo lo que es, todo lo que piensa, todo lo que siente. ¿Cómo es que diría alguien, amuebla su interior? Como cuando uno le dan una casa vacía y le dicen, mira, acá tenés la casa, ponele los muebles que más te gusten, a tu manera, a tu gusto, a tu estilo. Eso es amoblar. Usted al amoblar está creando
una huella, ¿no? El que entra a esa casa dice, esta es la casa de fulano, se nota. Bueno, amueblar nuestro ser interior, llenarlo de este pensamiento y no de aquel otro, una pizca de esta emoción y no de aquella otra, es lo que hace que usted sea usted. Entonces, esa es la labor de Brahma. ¿Y qué crea? Fíjese, no crea dioses nada más, que sería como decir lo más sutil y maravilloso. No, crea gigantes, que son los asuras, ¿no? Como los demonios, crea gandharvas, que son unas especies de compañeros de las ninfas, crea serpientes y crea espíritus. Es decir, crea luces y sombras, porque si no, no habría contraste, no habría juego. Es decir, la mente humana necesita de esos contrastes, no deben ser negados. Lo que sucede a veces es que uno, como decía Parasar hace un rato, uno pierde la noción de haber creado todo esto y tiende a tomar partido. Y empieza a decir, por ejemplo, a mí me gusta, la verdad, los dioses, ¿viste? Me gustan los pensamientos de alegría, de amor, de pasarlo bien, de estar contento. No me gusta mucho la del tema de los demonios, de los gigantes, ¿viste? Porque siempre están peleando y me hacen sentir mal. Entonces ahí empieza uno a crear sombra, diría Jung. Empieza a elegir, a tomar partido y la parte que quedó fuera de la historia empieza a querer entrar a nuestra vida y normalmente lo hace de una manera poco agradable. Entonces Parasara, el sabio, dice, ahora sabrás cómo Daksha, que es la mano derecha, por así decir, una de las manos derechas de Brahma, de nuestro ego, ¿no? Uno de los esfuerzos que hace el ego por crear orden, creó las criaturas vivientes, siguiendo las órdenes de Brahma, del ego. Viendo que la raza nacida de su voluntad no se multiplicaba, se determinó, a fin de asegurar su crecimiento, a establecer el comercio de sexos como medio de multiplicación de las razas. Es decir, fíjese, Daksha creó primero, ¿no? Nuestro ego, Brahma, hace un esfuerzo, se va extendiendo, va creando patrones de pensamiento, Daksha, para generar más, ¿no? Para generar más patrones, más hábitos, todo lo que usted diría es mi personalidad, todo lo que lo constituye. Pero para que eso dé frutos, fíjese, tiene que haber comercio entre los sexos, es decir, tiene que haber claros y oscuros. Daksha se dio cuenta que si creaba, no sé, la jirafa macho y nada más, no se iba a reproducir. Es decir, si usted crea un pensamiento súper bonito, ¿no? Pero no crea su opuesto, el pensamiento de, no sé, qué hermoso es el amanecer, si no crea un pensamiento que diga qué horrible es el amanecer, lo detesto, ese amanecer no se va a disfrutar. Es decir, no va a haber ahí un crecimiento, se va a estancar la cosa. Usted va a dejar de sentir que el amanecer es maravilloso. La única razón por la que usted siente que, no sé, respirar aire puro es genial es porque le ha pasado en varias ocasiones que no ha respirado aire puro, sino aire viciado. Entonces, cada vez que respira aire puro, se acuerda de lo feo que era respirar aire viciado y dice para sus adentros, respirar aire puro es maravilloso, es lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Mira, ay, qué puro está este aire, cómo me gusta. Entonces, fíjese, por contraste, eso descubrió Daksha. Es decir, nuestra mente va notando que necesita esa interacción. Entonces se determinó, a fin de asegurar su crecimiento, a establecer el comercio de sexos como medio de multiplicación de las razas. Eso trae aparejado, usted ya lo sabrá, toda clase de problemas también, porque mientras usted tiene gente que diga nos gusta el blanco y punto, y después aparece gente que dice y a nosotros nos gusta el negro, ya ahí aparece un conflicto. Porque los del negro van a querer que lo que esté sea el negro y los del blanco el blanco. Y van a intentar ocupar el mismo espacio con ideas distintas. Entonces va a haber roces. Pero los roces, como dicen los judíos, que dicen que la Torá, ¿no? Su cuerpo de escrituras, es tan rica que si uno, que es como un martillo, dice, golpeando un yunque.
Cuando con un martillo uno golpea un yunque con fuerza, salen chispas. Esas chispas son justamente la sabiduría. Pero claro, salen del golpe de dos cosas. Entonces, cuando hay comercio de sexos, cuando hay, acuérdense el mito de Platón, de estos seres que eran en forma como de huevo o de plato, que eran un solo ser, eran andróginos, no había diferencia de sexos, eran seres muy abúlicos, muy atontados. Y solo cuando fueron cortados al medio por Zeus, ahí empezaron a buscar su parte faltante, ¿no? A tratar de complementarse. Y esa motivación por complementarse es lo que pone en marcha la vida. Entonces, el ego, Brahma, tiene como digamos, premisa y como deber crear diferencias. Fíjese que Brahma es el que empieza a generar toda la diversificación que existe. Plantas, animales, toda clase de seres, dioses, demonios, espíritus. Y lo que hace es pedirle a sus sucesores, a su progenie, que es como Daksha, por ejemplo, que hagan lo mismo. Solo que Brahma es como si fuera el presidente y Daksha un gobernador, y a su vez por debajo de Daksha hay otros que serían como el alcalde y después el jefe barrial y así. Entonces, de la misma manera se va creando toda una especie de flora y fauna mental, que es lo que somos cada uno de nosotros. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué sucede? Dice, con este objeto, Daksha tomó por esposa a Asigni, hija del patriarca Virana, joven inclinada a las más piadosas prácticas. Entonces Daksha dijo, yo solo voy a generar una progenie muy aburrida, una progenie de andróginos, de una montaña que no se va a reproducir, de un elefante que no se va a reproducir, y la cosa se va a estancar. Necesitamos movimiento. Entonces tomó una esposa. El Padre Supremo de la especie humana tuvo de ella, o sea, Daksha, 5.000 hijos poderosos. O sea, parece que Asigni era muy fértil, ¿no? La mujer. Entonces tenía 5.000 hijos, imagínese. No le alcanza los días de su vida para parir tantos hijos, de los cuales podía esperar la multiplicación de su especie. Así que Daksha estaba contento. Narada, el divino Rishi, se acercó a ellos, a la progenie, y les dijo en tono amistoso. Esto le dijo Narada. Narada es como si fuera un sabio divino. Siempre, fíjese cómo funciona esto. Y ahí vemos el valor del mito, ¿no? Nosotros tenemos una mente que tiene un ego. Ese ego es como un reflejo del yo supremo, ¿no? Es un Brahma, un creador. Ese ego crea. A su vez, ese ego tiene una mano derecha, Daksha, que son como los apéndices del ego, ¿no? Lo que usted llamaría las subpersonalidades, ¿no? Subpersonalidades. Estas subpersonalidades se dan cuenta que necesitan reproducirse y para eso generar controversia. Entonces usted se empieza a enfadar con usted mismo, se pelea con el vecino, se pone metas, no consigue las metas, se enfada por no conseguirlas, dice que lo va a hacer la próxima. Entonces todo eso es la dinámica de Daksha. Pero como siempre pasa, como decía nuestro amigo Heráclito, el oscuro, el griego, cuando aparece el blanco aparece el negro, aparece el antagónico para que se produzca dinamismo. ¿Cuál es el antagónico a Daksha? Narada. Narada es un sabio. Si Daksha lo que quiere hacer es una procesión, como diría Plotino, es decir, crear más, ¿no? Complicar más las cosas, es como si usted estuviera viviendo, no sé, tranquilamente solo, y Daksha dice, no, ponete en pareja. Y usted ya se puso en pareja y más o menos se estabilizó. Y Daksha dice, no, ahora tenés hijos. Vale, usted tiene 1. Y viene Daksha y dice, no, 1 no, 10. Y ahora nietos. Es decir, todo eso trae aparejado problemas. O sea, grandes placeres y no sé, y beneplácitos, pero al mismo tiempo trae complicación. Porque cuanto más usted complejiza su vida, más cosas se le dividen y se le oponen entre sí y en más cosas tiene que pensar y más cosas tiene que resolver. Cuando aparece eso,
al mismo tiempo aparece dentro de usted una energía que quiere regresar, ¿no? Regresar a la paz. Entonces, ocurren dos energías contrarias. Los hindúes le llaman pravriti, que es la energía que sale de la unidad, del equilibrio y se complejiza. Llámese meterse en problemas, ¿no? Más cosas, más lío, más deudas, más esto, más trabajo, más carreras universitarias, más viajes, más, con todo el placer que eso implica, pero también con la complicación. Y a la vez aparece una energía que le viene y le dice al oído: escúchame, ¿por qué no aflojas con todo eso y descansas un poco? La vida se trata de estar en paz, ¿viste? Eso que estás haciendo vos no es bueno. Tanto lío. ¿Por qué no te sentás y meditas? Ese es Nárada. Y Nárada es un tipo que es como una especie de Eros y Tánatos de los griegos. Eros sería como la energía, de ahí viene el erotismo, ¿no? La energía que se multiplica y que crea diversidad y que lo invita a usted a, no sé, acercarse a esa dama y generar una relación. Y por otro lado está Tánatos, la energía de la muerte, la mortificación, el deshacerse. Eso es lo que le propone Nárada. Vamos a escuchar un audio muy pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles, para poder conseguir bibliografía, como por ejemplo esta del Vishnu Purana. Así podemos tratar temas muy, muy interesantes. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que vemos que Daksha tuvo 5.000 hijos poderosos, dice, ¿no? De los cuales podía esperar la multiplicación de su especie. Eso es lo que hacemos. De hecho, en Occidente se nos enseña a ser Daksha, a tener 5.000 hijos, es decir, a meternos en 5.000 cosas distintas, a complicarnos más, a hacernos más preguntas, a estudiar más, a investigar, a leer más, a comprar más, a viajar más. Y eso está muy bien. Nos permite grandes cosas, curar enfermedades, viajar a la luna, placeres también, tener cosas electrónicas como internet y cosas por el estilo que nos facilitan otras. Pero nuestra cultura occidental sobre todo se ha olvidado de Nárada. Y Nárada es un sabio que con su dhoti, su vestimenta clásica hindú, toca una vina, un instrumento musical de cuerdas, y canta siempre un mantra a Narayana, ¿no? Que es el mantra, a veces la misma palabra, Narayana, y otras veces Om Namo Narayana. ¿Qué significa Narayana? Narayana significa Nara, hombre, y Ayana significa el camino, ¿no? O el residir también. Entonces sería el camino que está dentro del hombre, ¿no? O el Dios que reside en el hombre. Entonces es como una especie de recordatorio de esa divinidad esencial, de ese ser olvidado. Como decía Heidegger, la pregunta por el ser. Bueno, Nárada es el que viene y te dice: escúchame, ya tenés casa. Te digo en plural, casas, coches, esposa, hijos, perro, gato, canario, tortuga, te vas de viaje, tenés un yate, un avión propio, tenés un puesto y una jubilación importante. ¿Qué más querés? ¿Por qué no aflojas con todo eso y te dedicas un poquito a hacerte la pregunta de ¿quién soy yo? Ese es Nárada. Es fastidioso, Nárada, obviamente. Entonces, Nárada, el divino Rishi, se acercó a ellos, a los 5.000 tipos que creó. Acuérdense, los hijos no eran solamente personas. Daksha con su esposa Asigni, en realidad crearon árboles. O sea, usted dice el pino, ¿quién lo creó? Daksha. No sé, la montaña, el Aconcagua, ¿quién lo creó? Daksha.
con Asigny. Lo crearon ellos. ¿Cómo hizo Asigny para parir a la Aconcagua? No lo sé, pero ella lo creó todo a partir de la simiente también de Daksha. Entonces, todo esto creado venía con la huella, con la impronta de vamos a seguir complicando todo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Es como cuando usted tiene un hijo y usted fue criado para consumir, su hijo ¿qué va a hacer? Seguir consumiendo, ¿no? Y si puede más, mejor. Bueno, Narada es la energía de regresar, el Nivriti, remontarse contra la corriente, como hace el salmón. Entonces viene Narada y le dice esto a los Haryasvas, que son los hijos de Daksha. Dice, ilustres Haryasvas, dice Narada, es evidente que vuestra intención es engendrar una posteridad, pero primeramente considerad esto. Vosotros que como unos insensatos no conocéis el medio, ni la altura, ni la profundidad del mundo, claro, los habían creado hacía un rato, no debéis propagar vuestra raza. Cuando vuestra inteligencia no esté perpleja por el intervalo, la altura ni la profundidad, no contemplaríais el término del universo. Es una pregunta, perdón. Dice, ¿no contemplaríais el término del universo? Entonces les está diciendo que ellos en realidad no saben de qué va la cosa, que sería muy tonto que se dediquen a reproducirse cuando no saben ni por qué fueron creados, ni de dónde salieron, no se hicieron las preguntas básicas. Les está diciendo que cualquier cosa que uno genere sin tener este conocimiento genera problemas. ¿Qué es lo que nos pasa? Todos pensamos, todos complicamos los pensamientos, todos agregamos más cosas, todos hacemos, viajamos, compramos, vendemos, amamos, odiamos y nadie sabe por qué. Lo hacemos y finalmente nos morimos. Y no tenemos ni idea ni inicialmente por qué, para qué, cómo, siquiera. Es simplemente una inercia. Entonces por eso les pregunta, cuando vuestra inteligencia no esté perpleja por el intervalo, la altura ni la profundidad, fíjese que Chuang-Tzu, un sabio chino, decía que el gran problema vino cuando surgieron las 5 notas musicales. El gran problema vino cuando apareció la escritura. El gran problema vino cuando apareció el debes y el no debes. Es decir, plantea Chuang-Tzu que cuando uno empieza a generar un mundo de preferencias, de esto es mejor que aquello, esto está más alto que esto otro, esto es más pequeño o más grande que aquello otro, genera contrastes. Y cuando genera contrastes, genera problemas, porque el contraste es una frontera. Cuando yo digo yo soy mejor que tú, o tú eres más grande que yo, estoy trazando una línea y los dos queremos cruzar esa línea. O sea, yo quiero apropiarme de lo que el otro tiene, que yo carezco, de lo que yo carezco, y el otro a su vez conmigo. Entonces, el inicio del movimiento de la vida lo da justamente el contraste. Daksha lo sabe y por eso buscó una esposa para generar este contraste y crear entonces un mundo que se mueva. Narada les está diciendo, no, si crean un mundo que se mueve sin primero conocerse, meten la pata. Entonces les dice, ¿por qué no aflojan con esto de reproducirse? Al oír las palabras de Narada, los hijos de Daksha se dispersaron a través de las diversas regiones. Todavía no han vuelto, dice Parasara. Como los ríos que se pierden en el océano jamás vuelven a su fuente. Esa metáfora es la metáfora del sabio. Cuando el Buda alcanza el nirvana, cuando un sabio alcanza el despertar, es como si un río, que un río en realidad es un agua secundaria, regresase al océano. Cuando el río hace su desagüe, su regreso al océano, porque todos los ríos obviamente bajan desde las montañas de los deshielos y finalmente se unen a la masa de agua más grande, y ahí cuando se está mezclando usted dice, bueno, todavía esto es parte del río, ¿no? Y esto más allá ya es más océano, más allá adelante ya es totalmente océano, pero si usted se mete más adentro no queda nada del río, usted no sabe dónde está el río. Como esa muñeca de sal que quiso medir la profundidad del océano y cuando dio 5 pasos desapareció. Entonces, fundirse en ese ser,
esa pregunta, ¿qué es existir? ¿No? No quién soy yo, qué hago yo, qué se espera de mí, qué tendría que yo pensar o no pensar. No. ¿Qué es ser? No qué es mi ser. No, ¿qué es ser? La condición de ser. Esa pregunta tan básica, cuando uno la hace, todas las diferenciaciones se dispersan. Entonces, estos 5.000 que creó Daksha desaparecieron. Entonces, fíjese cómo hay ese continuo litigio entre su y mi tendencia a complejizar y la tendencia a simplificar. Habiendo desaparecido los Haryasvas, el patriarca Daksha tuvo de la hija de Virana 1 millar de hijos más. O sea, dijo así Daksha, fíjese. Así que el Narada se hace el vivo, ¿no? Y los 5.000 que tuve, bueno, voy a tener 1 millón ahora. Vení, Asigni. Y la pobre Asigni tuvo que tener montones de hijos con Daksha. 1 millón ahora. No, nada de 5.000, 1 millón. Entonces, fueron llamados los Sabalasvas. No, Sabalasvas. Sí, Sabalasvas. Y deseaban tener prosperidad. Pero Narada les apartó de esta idea otra vez. Apareció Narada y con medios semejantes a los que había usado con los Haryasvas, los disuadió. El uno al otro se dijeron, ¿no? Los Sabalasvas. Dijeron así: lo que el Muni ha observado es prácticamente justo. Debemos seguir el camino que tomaron nuestros hermanos. Cuando hayamos conocido la extensión del universo, propagaremos nuestra raza. Es decir, es la consigna de primero descubrite, ¿no? Descubrí qué sos, quién sos, qué es ser, ¿no? Y luego hace todo lo que quieras, ¿no? Es decir, como el dicho de San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Es decir, primero ama, ¿no? O primero encuentra el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura, decía Jesús. Es decir, busca, esa es la consigna de Narada, busca primero la pregunta por el ser. Eso decía Krishnamurti también, cuando la gente venía y le preguntaba a Krishnamurti, señor, yo tengo un problema marital, ¿qué debería hacer? Y Krishnamurti decía, mira, lo que vos tenés que hacer primero es entender el deseo y entender al observador y lo observado. Y cuando entiendas eso, después hablamos de lo otro. Claro, básicamente lo que decía y que fastidiaba a los demás con esto era que no se trataba tanto de andar resolviendo problemas, sino de entender por qué se generaban. Es como si usted se le rompe algo del coche y lo repara, y se le rompe otra cosa y la repara, y se le rompe otra y la repara. Pero lo interesante es descubrir por qué se le está rompiendo, ¿no? De manera de anticiparlo y evitar futuros problemas, ¿no? Futuras rupturas. Pero bueno, esto es lo que les proponía Narada, y esta tendencia la tenemos todos dentro nuestro. Palpita, no la podemos matar, a Narada no se lo puede matar. Y fíjese qué curioso que aunque hay un Daksha en cada universo, como si fuera un racimo de uva, en cada uva hay un Daksha y en cada uva hay un Brahma, no pasa lo mismo con Narada. Narada es el mismo, es uno solo para todos los universos. Y él va rebotando entre uva y uva, por así decirlo, y va contando esta misma historia en cada una de ellas, disuadiendo a la gente, llevándolos por el camino de la renuncia, digamos, del regreso, diría Plotino, de ese arrepentimiento, de ese regreso al origen, ¿no? Como los cristianos cuando dicen me arrepentí de mis pecados y regreso a Dios, ¿no? Fui lavado por la sangre de Cristo. Es una manera de decir estoy regresando al origen. Bueno, Narada es aquel que nos habla, pero aparece de vez en cuando. Claro, quizá hoy no está en nuestro universo, está en el de otro. Y Narada entonces no va a manifestarse. Sin embargo, él viaja, estamos hablando en metáforas, a la velocidad de la luz. Y fíjese qué curioso, y con esto vamos a concluir hoy y continuar en la siguiente ocasión.
Cuando yo estuve hace mucho tiempo con los Hare Krishna, que es un movimiento obviamente Vaishnava, es decir, Vishnuita, de esta línea de Vishnu, una de tantas. La gente piensa que los Hare Krishna son los únicos, no sé, monopolio, que tienen el monopolio de Krishna, ¿no? Que ellos son los únicos. No. En la India hay muchísimos movimientos que siguen a Krishna en diferentes formas o a Vishnu. Pero algo muy curioso, decían ellos, muy interesante y valioso. Decían, cuando hagas algún kirtan, ¿no? Que es una reunión de cantos devocionales, o lectura del Bhagavatam, ¿no? Públicamente, nos vamos a reunir para leer tal libro sagrado y cantar unos mantras, el que quiera venga. Y resulta que uno va, como organizador, y no va nadie, ¿no? Y uno llega y no hay nadie, llega la hora, pasan 10 minutos y no apareció nadie. Entonces, ¿qué hace uno normalmente cuando da una conferencia y no viene nadie? Se va a su casa. Sin embargo, eso implicaría que uno no está en el ámbito mítico. Cuando uno vive en el mitos, hay hadas, duendes, salamandras, ondinas, ¿no? Hay ángeles, arcángeles, tronos, potestades, dominaciones, ¿no? En términos también cristianos. O en estos términos hindúes hay devas, hay nagas, que son las serpientes, hay pisachas, hay bhutas, que son los espíritus, hay devas, asuras, hay todo. Entonces, decían estos Hare Krishna, dice, si no viene nadie a la reunión, da la charla igual, hace la lectura igual y canta los cantos igual, porque Narada viene. Y de hecho ponele un asiento, porque Narada, siempre que se hable del Bhagavatam y se canten mantras, está ahí, escuchando todo y participando. Entonces, aunque no venga nadie, dale la conferencia cantale estos cantos o cantalos con Narada, porque Narada lo comparte. Entonces, esto es una visión mítica, pero una visión mítica saludable, madura, ¿no? Si uno la aborda desde este punto de vista que estamos utilizando, que es el punto de vista psicológico, entendiendo que ese Narada es un principio interior. Ahora, si uno lo ve de manera infantil, claro, va a creer que es un tipo que vuela de un universo al otro y después va a querer intentar explicar cómo se mueve de un universo al otro y se va a inventar que tiene alguna nave espacial y va a venir otro que estudió ciencias y va a decir, es imposible porque la velocidad de la luz no se puede sobrepasar y no sé cuánto, y entonces Narada no podría estar en 5 universos a la vez por las distancias. Y lógico, es muy coherente, pero no estamos hablando de eso literalmente, estamos hablando de un principio interior. Narada es nuestra tendencia de regreso, de nibriti, de regreso a la esencia, y está siempre en nosotros. Y Daksha no es malo, no es negativo, es simplemente la tendencia egoica a la proliferación, a la multiplicación, a la variedad, al antagonismo, al roce, mientras que Narada es el que nos ayuda a ver todo esto conectando las cosas. Daksha quiere separarlas, diciendo, por ejemplo, este es bueno y este es malo, esto me gusta y esto no, esto es lo que tiene que pasar y aquello nunca tiene que pasar, mientras que Narada dice, no pasa nada. De hecho, Narada, ¿qué hace? Baila y canta, ¿no? Y así va de mundo en mundo bailando y cantando, tomándose las cosas de forma risueña. De hecho, Narada es la imagen del Hermes de los griegos, el Mercurio de los romanos, y también el dios, tiene un parentesco con el dios Tot de los egipcios, en su sentido de comunicador, porque Narada muchas veces es el que va y viene llevando mensajes. Entonces podemos, para concluir hoy, abrir un poco nuestros oídos, no solamente a Daksha, que nos dice eso de metete en una cosa más, apuntate a un curso más, viaja a otro lugar, a dónde vamos mañana, ¿no? Y podemos abrir un poco los oídos a Narada, que nos dice menos multiplicidad, más unidad. Quedémonos uniendo cosas y no separando tanto. Quedémonos con menos cosas, decrezcamos, ¿no? En lugar de crecer continuamente. Aquietemos, ¿no?
apaciguemos. Ese es el camino de Narada, que no tiene que ser el único, porque de lo contrario no habría vida, no habría multiplicidad, no habría juego, no habría lila. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida y nos encontramos en el próximo programa para seguir transitando este magnífico Vishnu Purana y sus historias. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos despedimos hasta la próxima. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!